escribe para librarse de uno mismo y los propios fantasmas, pero a medida que se vive la palabra, empieza uno a tener la conciencia de conseguir otra cosa completamente contraria a lo que había pensado, porque empieza a sumergirse en un océano más profundo y más inmenso, donde no solamente se enfrentan los propios fantasmas, sino los ajenos, los eternos, los innombrables. Centauro Ediciones Colombia. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Suárez, Community Manager y directora de Centauro Ediciones Colombia. Una vez más, les damos la bienvenida en este espacio para interactuar con escritores y amantes de la literatura entre libros Centauro. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que ya nos ha acompañado en otras oportunidades con otros libros, pero hoy hablaremos especialmente de Corte en el Tiempo. Antes de iniciar, quiero leer unas palabras del poeta Jorge Cadavid, que son escritas para María Clara González de Urbina. Entonces dice, en los poemas de María Clara González, el tono artificioso postizo no se da. Por el contrario, su lírica es elemental, limpia en expresión y contenido. El logro final de estos poemas es la transparencia. Esto supone limpieza, naturalidad, depuración, quitando todo lo intermedio, el ripio, el lastre, la argamasa. Sobra decir que la facilidad de estos versos es aparente. La facilidad en este caso es un efecto del rigor en la forma, pero un rigor no forzado, sino que fluye libremente. Abro comillas. Soy un esclavo de mis propias cadenas, dice el poeta, mientras canta haciéndola sonar. Cierro comillas, diría Alfonso Reyes. Jorge Cadavid. María Clara, bienvenida a Entre Libros. También nos acompaña el maestro Gustavo Nieto Roa, nuestro director de Centauro Ediciones Colombia. Buenas noches, bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bienvenida, María Clara, a esta hora de compartir contigo, de conversar, ¿no? Y hoy a mí se me hace muy importante este ratico porque la poesía de la cual tú eres una gran exponente es algo que para la gran mayoría de la gente suena raro. ¿Qué es la poesía? Poesía para mucha gente es incomprensible, ¿no? Y para mí la poesía es como un nivel de espíritu muy alto y muy por encima del promedio de la gente. Por eso mismo es que para la gran mayoría la poesía es algo que difícil de entender. Entonces, María Clara, me gustaría comenzar esta charla. Para ti, ¿qué es la poesía? Bueno, primero que todo, buenas noches, Juliana. Buenas noches, Gustavo. Gracias a Centauro Ediciones Colombia por esta nueva invitación y por la publicación digital de mi segundo libro de poesía, que ya había sido impreso y publicado en Colombia en el 93, Corte en el Tiempo, y que en esta versión digital trae la bellísima portada hecha por la ilustradora colombiana Silvia Barreneche, a quien también doy las gracias. Ya pasando al tema, pues mira, la poesía pueden ser tantas cosas. Cada poeta se responde de una manera diferente a, a esa que es la gran pregunta. Precisamente, Gustavo, y en este libro, yo quise ver la poesía, o en ese momento de mi proceso estaba viendo la poesía y aún la veo como un espejo del alma, un espejo en el que cada cual, tanto el lector como el que intenta escribir la poesía, puede mirar su propia alma. Entonces,
Pues bueno, la primera parte de este libro, Corte en el Tiempo, precisamente tiene unos poemas que son la manera de expresar qué es la poesía, de contestarme la pregunta yo misma, esa gran pregunta que me hiciste. Pero en este caso también se la paso al lector, porque precisamente el epígrafe de ese libro, pues todos sabemos que el epígrafe es como el pensamiento o que inspiró la escritura de algo, de algún texto, habla como si la poesía fuese también una fórmula mágica, y por eso empieza con un conjuro y dice algo así, hablándole a mi lector o a mi posible lector, y se llama Conjuro. Y dice, al son de mis... abrirás la ventana, porque comparo la ventana como con un espejo para adentro. O sea, en este libro la ventana y los espejos se pueden cambiar de cualquier manera, porque cuando tú abres una ventana tú ves para algún sitio, y en este caso siento que la poesía hace mirar para adentro. O sea que cumple la misma función del espejo, que también te refleja, pero la poesía refleja tu alma. Entonces, Okay. por eso... Qué bonito eso que tú dices de que la poesía refleja el alma. Y es que cuando hablamos de alma también, para mucha gente, no, el alma no lo entienden. ¿Qué es el alma? ¿No? Y para mí el alma es lo que es tu personalidad, es tu carácter, es tu manera de ser, es tu manera de pensar y de actuar. Es lo que te define a ti como persona. Es como el negativo de eso que tú eres, ¿no? Entonces, tu físico, la persona que vemos física, es la imagen positiva de ese negativo que es el alma, ¿no? Entonces, en una palabra, alma es lo que tú eres, lo que tú eres. Y por eso, María Clara, hoy me emociona, porque voy a poder penetrar tu alma, voy a poder atravesar ese físico tuyo que tienes y encontrarme con tu alma a través de tus versos, ¿no? Y hay algo que me deja pensando, y es que una introducción al libro que estamos publicando, Corte en el Tiempo, dice lo siguiente, dice, al comienzo quizás se escribe para liberarse de sí mismo y de los propios fantasmas. Pero a medida que se vive la palabra, hay conciencia de conseguir precisamente lo contrario. Pero mira todo lo que tú dices en ese párrafo. Liberarse de los propios fantasmas, María Clara. Y a mí sí me gustaría que nos contaras, cuando tú hablas de liberarte de tus propios fantasmas, ¿eso qué quiere decir? Pues mira, Gustavo, claro, con mucho gusto te lo aclaro, pero antes de que se me olvide lo que te quiero decir, la propuesta de este libro es precisamente que no solamente se libera el poeta o quien escribe, sino que a través de la lectura decantada y cuidadosa de un poema, el lector también puede entrar a sus propios fantasmas y enfrentarlos. Y pues esos fantasmas son los mismos fantasmas que tenemos todos los seres humanos: las culpas, los miedos, los juicios, las creencias limitantes, todas esas cosas que nos limitan y no nos dejan expresar la esencia, la luz que todos somos al final de cuentas. Qué bonito eso que tú dices de la luz que somos. Y me trae a la memoria el haber estado en una plaza donde habían fuegos artificiales,
Y a mí me fascinan estos fuegos artificiales porque es como una chispa que sube al cielo y revienta en 1000 colores, en 1000 puntitos, ¿no? Y cada vez que yo veo ese despliegue de fuegos artificiales, yo me imagino que un puntito de esos soy yo o es una persona, ¿no? Una luz que nace, crece, se eleva hacia el cielo como el fuego artificial y luego explota para desaparecer. Y eso es lo que nos sucede a todos nosotros en la vida. Estamos aquí, por ejemplo, a esta edad en que nos encontramos, estamos en la plenitud de nuestra luz. Pero esa luz comenzó en la niñez siendo una luz muy diminuta y fue creciendo a medida que íbamos subiendo en edad, que íbamos alcanzando alturas como la que tú ya tienes, ¿no? Y entonces tu luz se expresa y se manifiesta en tu poesía. Pues mira, perdóname, Juliana, porque no puedo aguantarme de decirle qué importante y qué bello lo que estás diciendo, y pregunto, ¿quién es el poeta aquí? Ahora sí, Juliana. El poeta, la poeta eres tú. Eso que hiciste fue poesía. Sí. ¿Qué dices, para Juliana? No salirnos del tema, dentro del libro El tiempo hay un poema que se llama Quiero escribir. Háblanos un poco de esto. ¿Has logrado escribir todo lo que quieres, todo lo que te propones? Pues diste en uno de los puntos interesantes de este libro, porque al cerrar el libro, que ya más adelante hablaremos de los capítulos y de cómo está conformado, efectivamente hay un poema que es como la aspiración secreta de escritura para mí. Es como un plan de vida con el que me comprometí y que seguiré comprometida hasta el último suspiro. Y entonces ese poema va enumerando las cosas sobre las cuales yo quisiera escribir. No sé si tú quieras leer algunas de las cosas que digo ahí. Y eso, pues yo sigo intentándolo. La respuesta es, sigo intentándolo y lo seguiré intentando, porque además, cuando uno cree que escribió sobre el amor, conoce otra faceta del amor y ve el amor desde otra perspectiva, y entonces tiene que volver a intentar la escritura de otra manera. Pues dejemos que Juliana nos lo lea. Sí. Por acá tengo el libro que fue un regalo que María Clara me hizo, su primera edición, que fue en 1993, de Corte en el Tiempo. Entonces vamos a leer Quiero escribir. Bueno, otra cosa es que quiero, pues, como mencionar, es que María Clara no utiliza signos de puntuación en sus poemas. Solo el dibujo es el que nos indica cómo leerlos, y esto lo aprendí hasta hoy con ella. Entonces dice, quiero escribir. El abandono y la lucha persistente, lo simple, lo intangible, las caricias, el agua, la fuente, la ternura, la música secreta que a veces adivino en otro ser, y mi voracidad por poseerla, la desdicha de amar y su intensa alegría, los puntos cardinales desviados, el desarraigo, el sinsentido, la agonía, la tortura, el descubrimiento en mi interior de muchas otras y el desprendimiento de las máscaras, la arrogancia de creer en lo innombrable, la esperanza. María Clara, cuéntanos un poco de cómo escribiste este poema. Bueno, pues ese poema, como te digo, aún intento escribirlo y seguiré intentándolo, pero hablas con relación a la no puntuación y al dibujo de los poemas, y les quiero contar un poquito por qué ese libro es diferente.
Ese libro, yo quise que mis poemas fueran más visuales, eh, buscando como la renovación y la libertad de expresión. Y entonces jugué con la forma como venían dibujados los versos, jugué con los espacios, inclusive las palabras las separo, les dejo espacio entre sílaba y sílaba o entre letra y letra, y todo ello porque estoy muy pensando en el posible lector para involucrarlo, para integrarlo más en la lectura, porque la poesía exige una lectura diferente, una lectura más pausada, más, más mirándola, cómo suena la palabra, qué le está diciendo una palabra a la otra en un poema. Y al hacerlo de esa manera, el lector, como bien lo dijiste, Juliana, tiene que estar muy pendiente de cómo se lee, porque no tiene puntuación y solamente los espacios en blanco y los cortes de los versos van dando la pauta. En eso, Sí, pues de hecho, sí, confieso que yo lo estaba, leía 2 veces. ¿qué dices? Perdóname. Que de hecho yo hoy te dije que yo los leía hasta 2 veces. Gracias. Esa era la idea, exactamente. Y o quizás reconozco la influencia en ese modo de escribir, no porque yo piense que lo haya alcanzado, pero sí hubo unos escritores de las vanguardias del surrealismo, Apollinaire y el francés y Huidrobo, Vicente Huidrobo, el chileno, que están que Apollinaire escribe sus famosos caligramas, que cada poema es un dibujo completo. Los invito a buscarlos, se consiguen fácilmente en internet y a leerlos, porque es una maravilla lo que él logró hacer. Y Woodrow, que afirmaba, porque él hizo toda una teoría y creó una escuela que se llamó el creacionismo, que el poeta no debe ser instrumento de la naturaleza, sino que tenía que hacer que la naturaleza fuera su instrumento. Entonces, empiezan a buscar como si la materia con la que trabaja el poeta son las palabras, así como el escultor trabaja con el metal o con la piedra o con la arcilla, y así como el pintor con sus pinceles y sus colores, el material del poeta es la palabra. Y en ese sentido quise jugar con las palabras. Por eso es la forma del libro que me preguntas, Juliana. Y hablando de las palabras, tienes un poema al inicio de este libro, Corte en el Tiempo, que se refiere a las palabras. Las palabras están hechas de letras, ¿no? Y entonces tú tienes un poema que titulas Iniciar y dice así: preciso de las palabras de un poema para abandonarme entre sus sílabas y acariciar la trama del silencio, de ese silencio oscuro que brota de la raíz. Afirmación para vencer el tiempo, ¿no? A mí me parece este poema, por ejemplo, muy lindo porque le das vida a las palabras, a las letras que conforman una palabra. Y como tú dices, el poema es un conjunto de palabras y ahí es donde está el arte, en saber colocar esas palabras y provocar en el lector, en quien escucha el poema, una emoción. Y a mí me emociona cuando digo preciso de las letras de un poema para abandonarme entre sus sílabas y acariciar la trama del silencio, de ese silencio oscuro que brota de la raíz, ¿no? Cuando yo escucho todo ello, María Clara, como que me siento flotando en el espacio, jugando con las letras que conforman las palabras que me
llegan a mis oídos y me hacen sentir que las palabras están vivas, ¿no? Que cada palabra es como un toque de un concierto musical que me arrulla, que me transporta a otra dimensión. Qué bonito ese poema. Y así creo que cada uno de los poemas que tienes en este libro son un viaje al infinito. Y María Clara, me gustaría que fueras tú la que nos leas unos poemas que broten de tu alma. Ahí sí, ¿no? Que los compartas con nosotros. Gracias, Gustavo. Pues mira, esa manera como te expresaste con relación a ese poema y esa profundidad y esa belleza es exactamente lo que yo más agradezco, porque hiciste que una palabra se hablara con la otra, hiciste que surgieran destellos del choque de dos palabras. Y esa primera parte del libro, que precisamente es en la que intento dar respuestas a mis propias preguntas sobre la poesía y específicamente en este poema lo que yo buscaba expresar, claro que cada lector le dará la connotación y el significado que quiera, es que para mí la poesía es un presente continuo y que a través de las palabras que siempre permanecen, porque cuando tú abres un libro de poesía es como si el escritor, el poeta acabara de escribirlas, entonces por eso está venciendo al tiempo, porque se salen del tiempo. Eso que acabas de decir se me hace importantísimo porque tiene que ver también con algo que últimamente he estado aprendiendo y me estoy haciendo consciente de que vivimos en un eterno presente. O sea, no hay pasado, no hay futuro, pero sí hay presente. Y eso que tú acabas de decir, tú, por ejemplo, estos poemas los escribiste hace muchos años, pero hoy, cuando los leemos, cuando los sentimos, no tienen tiempo. Están en el presente. Es como si los acabaras de escribir. Y eso es muy lindo porque nos hace conscientes de ese presente en el que vivimos. María Clara, yo quiero agregar algo. Antes de que empieces a leer otro poema, podemos explicar que el libro está dividido en 3 partes. Sí, sí, claro. Bueno, explícanos un poco que inicia con Iniciada, que sí. Me decías que es una poética. Es una especie de arte poética que es en la que el poeta o el escritor trata de explicarse a sí mismo el oficio, su oficio como de escritura. La segunda parte del libro se llama obertura. En música, la obertura es una entrada a una obra de grandes dimensiones. Y les pregunto, ¿qué puede ser más grande y infinito que el amor? Esa segunda parte del libro son poemas de amor. Y la tercera parte del libro se titula Sed de arcoíris y son los poemas del dolor, del desgarro, de los duelos que todos los seres humanos vivimos y transitamos en nuestro camino. Entonces, esas son las 3 partes que tiene el libro. Muy bien. Entonces, estamos en la primera parte, ¿no, María Clara? Y continuando con ese poema tuyo anterior de Iniciada, tienes un poema sobre la palabra. Entonces, me gustaría escucharte lo que tú dices acerca
de la palabra en ese poema. Claro que sí. Palabra. Después de recorrernos con su voz profunda y alargada, la palabra convoca la aurora y la rebasa. Wow. Mira qué significado tan trascendental tiene, porque cuando tú dices la palabra convoca la aurora y la rebasa, tiene que ver para mí con el poder de la palabra. La palabra es algo que todos utilizamos a todas horas, todos los días, y no nos damos cuenta de el poder que tiene una palabra. Una palabra es el poder creador, ¿no? Y ahí es donde viene esa cita bíblica que se refiere a la creación del mundo y algo así que dice, y Dios dijo, hágase. Cierto. Y se hizo. O sea, la palabra, hágase, ¿no? Y se transforma todo, se crea. Y todos los días estamos creando, cada uno de los seres humanos está creando a su alrededor. Y yo podría decir que cada persona tiene un mundo y un universo muy diferente al otro. Yes. Porque cada persona está creando constantemente con su palabra Así es. la realidad que vive, ¿no? Así Y no es. sabemos y no estamos conscientes de ello. Así Pero- exactamente es. Pero Qué maravilla. en este poema, y la palabra convoca la aurora y la rebasa. Qué lindo y qué significado tan grande el que esas palabras tan sencillas adquieren en tu poema, María Clara. Gracias, Gustavo. Y ahí estamos viendo la carátula del libro, ahí la había puesto Juliana, la bella carátula que hizo Silvia de Corte en el Tiempo. Esa fue la interpretación que ella como artista gráfica que es, hizo de la poesía. No, ella Gracias, Silvia. logró captar en esas imágenes que parecen también muy sencillas todo ese significado del título de tu libro, Corte en el Tiempo. Exacto. Y María Clara, entonces sigamos con la lectura de tus poemas en este libro que está publicando Centauro Ediciones Colombia y que la gente puede adquirir muy fácil. Basta con entrar a amazon.com y colocar tu nombre, María Clara González de Urbina, o también colocar solamente el título Corte en el Tiempo y lo pueden adquirir como una edición digital o también como una edición impresa en tapa blanda e inclusive una edición de lujo en tapa dura. Entonces, invitamos a todos los que nos están escuchando para entrar a amazon.com y adquirir estos libros de María Clara González. Ay, Y gracias, podrán tenerlo en su casa, consigo mismos, y leerlos una y mil veces, porque eso es lo lindo de tus poemas, que uno los quiere repetir y repetir y repetir. Entonces, María Clara, ¿cuál es el poema que puedes seguir a este que ya acabamos de leer? Bueno, pero quiero añadir que lo maravilloso de este libro digital es que mucha gente me preguntaba por este libro y no se conseguía. Y esta maravilla que ahora lo consigamos y se pueda conseguir, y se lo digo a todos los amigos que han preguntado por el libro,
ya se puede conseguir, como lo explicó Gustavo, en digital o en papel, como prefiera. Correcto. Y lo interesante también para que la gente sepa que nos está escuchando en cualquier parte de América Latina porque estamos hablando español y este programa lo escuchan en Argentina, igual que en México, igual que en Estados Unidos, igual que en España. Entonces, desde cualquier país donde nos estén escuchando, pueden adquirir el libro vía amazon.com. Pues quiero agregar algo también, pues ya que estamos hablando de la promoción del libro, que también a través de nuestras redes sociales pueden ver la información de los libros de María Clara, que ya ha publicado 2 libros con nosotros, este segundo que se llama Corte en el Tiempo, y también pueden seguirla a ella como Habitar un Umbral, @Habitar un Umbral, en Instagram y en Facebook. También, María Clara, me hablabas que tienes un blog. Sí. ¿Cómo puedes encontrarte? El blog se llama Garza Peregrina. Pero si se pone poesía de María Clara González, también se llega por ahí. Sí. Ok, bueno, ahora sí te dejo continuar con los poemas. Bueno, pues a mí me parece que deberíamos pasar a la segunda parte para dejarles también intriga a los lectores de los otros poemas de la primera parte, o no sé ustedes qué opinen. Bueno, mira, a mí me llama la atención lo que sugieres, porque como explicaste, la segunda parte tiene que ver con un tema que a mí me apasiona y que es todo lo que tenga que ver con el amor, ¿no? Entonces, sí, María Clara, pasemos a la segunda parte y escuchemos, te vamos a escuchar hablando del amor. Bueno, vamos a leer un par de poemas. Son muy breves. El primero, que tiene el mismo título del capítulo Obertura, dice así: escucho la música bajo tu piel en la tonada oculta que ronda en mi interior. Wow. Oye, es que son poquitas palabras, un poema muy cortico, pero que dice tanto, profundo, ¿no? profundo. Y sobre todo, escucho tu música bajo la piel. Es que uno se imagina que la piel, que la música adquiere forma física y se le mete a uno bajo la piel y le recorre a uno todo el cuerpo y en una tonada oculta, ¿no? Que ronda por mi interior. O sea, yo siento la música por todo mi cuerpo. Y cuando uno está enamorado, la verdad es que todo lo que uno siente es una música deliciosa, ¿no? Basta con mirar a la persona que uno ama a sus ojos y ya la música es como si de sus ojos brotaran rayos de luz que se convierten en música, que entran y se esparcen por todo el cuerpo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, María Clara! Aquí se llama deseo. Te percibo latente y me desbordo. Quiero poner en juego mis caricias para encontrarnos más allá de nosotros. Arribar de tu brazo hasta la orilla de tu punto de fuga y recrear tu esencia. ¡Wow! ¡Qué bonito! No, el deseo. Es que el deseo es ese sentimiento, es esa fuerza, son esas ganas que de golpe, cuando uno encuentra a alguien, aparece, ¿no? El deseo no aparece con cualquier persona. El deseo aparece es con alguien
que uno mira, que uno ve y wow, se desprende todo esto que tú escribes. Se percibe latente esa fuerza y uno se desborda y me desbordo, ¿no? Y a uno le dan ganas de poner las manos sobre esa persona y entonces como tú lo expresas, quiero poner en juego mis caricias para encontrarnos más allá de nosotros, o sea, más allá de lo físico. Trascendemos y llegamos como a encontrarnos con el espíritu de esa persona que uno desea. Arribar en tu abrazo hasta la orilla de mi punto de fuga y recrear tu esencia, sentirla dentro de mí. Wow. Mira, María Clara, que ahora que estamos aquí y estamos leyendo estos poemas tuyos, la verdad es que no es lo mismo cuando yo los leo solito, ¿no? Que cuando los leemos aquí, tú y yo, porque es como romper una barrera y atravesar y llegar a otra dimensión. Qué lindo, qué lindo. Así es. Juliana me había dicho que ella quería leer un poema que había visto. Juliana, ¿cuál quieres leer tú? Hay uno en particular que me gusta. Este viene siendo ya como de la set de arcoíris, de la tercera parte. Ah, pero no, antes de ese me habían nombrado Lunadas o algo así. Lunadas, a ver, ¿qué página es? O Conversaciones con la Luna, algo así me nombraste. Porque en Lunadas hay una cosa interesante que es lo que llaman los que saben la poética de la fragmentación, que son pequeños apartes de poema que al conjugarse forman un todo. Entonces puedes leer un par de esos, uno o dos, bueno, entonces, de los de Lunadas. 2 párrafos. Sí, claro. Listo, entonces dice Lunadas. Me beberé la luna y sus reflejos. Me beberé la luna y sus reflejos que iluminan mis palabras, forjadas de espejismos en una hoja de papel vacío. El tiempo que transcurre borra la luz en mi piel y en las hojas dormidas de los árboles. La luna dibuja perfiles acuosos en el vaivén del instante que desboca los ojos y las manos en vano intentan atrapar un recuerdo que vuela en la tormenta. Exacto. A veces no contamos sino con media hora de esperanza que no alcanza a remendar el alma. Gracias, Juliana. A ver, María bueno, Clara, hay más. Yo quiero que tú, ese poema que Juliana acabó de leer, ponlo en tus propias palabras, no poéticas, pero sino sí, simplemente explicándonos lo que te inspiró, lo que sentiste cuando te referiste a la luna. Bueno, Gustavo, la primera cosa que nunca hace un poeta es explicar el poema, porque si tiene que explicarlo es que no funcionó el poema. Lo que pasa es que en este caso, como son fragmentos que al leerlos en un todo es que se comprende, y como solamente hicimos el ejercicio de leer un fragmento, pues yo pienso que lo mejor es invitar al lector a que lo mire cuando tenga el libro en su mano, porque al leerlo todo lo va a entender. Sin embargo, es como el preludio de una despedida amorosa. Esa es como la pauta que les cuento. Y después de eso viene otro poema que es después de la despedida, llamémoslo así, que se los voy a leer porque ese sí es cortito, todo completo. Y dice: si es que acaso regresas de tu viaje
y decides venir a visitarme, tráeme una palabra, la precisa, para sembrarla a la orilla de un enero y construir bajo su sombra mi única morada. Y si no tienes palabras, caminante, acércate y estrecha mis nostalgias. Wow, no. Se siente... No, María Clara, mira, qué linda. O sea, esa palabra que yo quiero que me traigan es una palabra sencillísima. Es amor, ¿no? Te amo, te amo. Es una manera de declararse uno, de sentir el amor de otra persona que uno extraña, que se fue de viaje, que uno siempre está pensando en ella y esperando que regrese y te diga y le diga a uno, te amo, ¿no? Y entonces esa palabra adquiere un valor impresionante y uno quiere, como tú dices, sembrarla y cultivarla para que se quede con uno para siempre. Qué bonita, María Clara. Gracias, gracias. No sé si Juliana quiera pasar ya a la parte de la sed de arcoíris, o qué piensas, Gustavo. Pero antes quiero leerte un mensaje varios mensajes que nos han dejado por acá. A ver. Jimena Silva dice que este libro permite ver las palabras del movimiento como un baile. Y luego, más adelante, nos dice por acá, Jimena, gracias por la palabra que corta el tiempo y permite que sea un presente continuo, como dice la escritura. Gracias. Bueno, ahora sí, pasemos entonces a la tercera parte de María Clara. Bueno, y pues la tercera parte es hay un poema que es el que tú quieres leer. Por favor, dame ese gusto de oírtelo. ¿Yo o Gustavo? O Gustavo. Bueno, digamos que Juliana, si lo tienes ahí a la mano, por favor. Bueno, a ver, veamos. ¿Cuál quieres que lea, María Clara? No sé, tú me nombraste el de la eterna despedida. Sí, acá lo tengo. Eterna despedida. Creo que de mis preferidos es la tercera parte, porque me identifico mucho con todos estos poemas, porque creo que todos sentimos dolor en la vida y sentimos pues como cuando nos falta alguien en la vida. Entonces me identifico mucho con algunos de estos poemas. Entonces dice, eterna despedida. Aquí estoy, contemplándome en una hoja en blanco y escribiendo un poema que comienza. Abro comillas, es la vida una eterna despedida por la que sin saberlo transitamos. Cierro comillas. Un poema breve o largo, no lo sé. Que escribiré mientras viva, porque cada mañana me despido de mí. María Clara, ¿qué sentiste en el momento que escribiste este poema? ¿O qué sentías en el momento? La conciencia de la fugacidad de la vida. Eso es muy importante, la fugacidad de la vida, María Clara, porque es algo que muy poca gente, especialmente cuando está en la plenitud de la vida, se da cuenta de la fugacidad de la vida, de lo corta que es esta vida, ¿no? Cuando han pasado los años, como se me han pasado a mí, para mí la vida se me pasó en un instante, fugaz. Y la verdad es que a mí me gustaría que esta vida nunca terminase, porque no hay nada más maravilloso que estar consciente de este privilegio de vivir aquí en la tierra, de poder ser parte de este universo maravilloso, de poder cada día
ver cómo amanece el sol, de ver la luna por la noche, de escuchar el cántico de los pájaros, ¿no? De ver en los ojos de los niños esa luz tan maravillosa del universo entero. Y todo eso, María Clara, es felicidad. Todo eso es algo que cuando nos damos cuenta, cuando estamos conscientes, quisiéramos apegarnos y que nunca pasara. Pero la realidad es que la vida es muy, muy fugaz, como tú lo dices. Sí. Y por eso tenemos que ver cómo aprovechamos cada instante de nuestra vida, no importa si tenemos 5 años o 20 años o 40 años, 80 años, porque la vida es súper fugaz. Así es. Así Hay que disfrutar y aprovechar que tenemos a todos nuestros seres todavía, seres queridos vivos. Bueno, María Clara, no sé con qué quieres continuar, qué poema, porque sí te queremos escuchar. Pues aquí que vamos con los tristes, vamos a ver. Hay uno que se llama Las Otras. Hay épocas del año cuando las heridas cobran vida. Esta tarde de viernes melancólico despertaron todas las cicatrices de mi cuerpo. Mis dedos las palpan temerosos de encontrar de nuevo sangre fresca. Es entonces cuando duelen con más intensidad las otras, las del alma. Wow, María. Mira, yo me imagino que tú, cuando escribiste ese poema, estabas pasando por un momento de soledad, estabas recordando tu pasado y como que volviste a sentir lo que ya habías tal vez olvidado, pero que de nuevo apareció en tu vida. Y es que yo creo que hay ese dicho que dice, recordar es vivir. Y este poema es un recuerdo y por eso mencionas que las heridas se abrieron de nuevo, ¿no? Y es como una confesión, ¿no te parece, María Clara? Tú te estás confesando. Cada poema es una confesión. Cada poema es una confesión, Gustavo. ¿Ves? ¿No? Pero aquí no confiesas tus pecados. Aquí confiesas. Ahí están escondidos. Esta es una confesión de sentimientos. Pero ahí también están escondidos. ¿Quién no los tiene? Es una confesión de emociones. Es abrir tu alma para que alguien como yo la pueda penetrar, la pueda sentir, la pueda acariciar y me enamore de ella. Porque al leer estos poemas, María Clara, no puedo sentir nada diferente a un amor que me nace como fruto de leer tus poemas y que quisiera sentir tocando tu alma. Gracias. Hermosas palabras, las atesoro. Bueno, yo no sé si leer un par más y ya, dos muy breves. Bueno, mira, nos quedan unos poquitos minutos, Yo María Clara, de este diálogo, de este compartir tan lindo, tan bonito. Y sí me gustaría que tú nos regalaras en tu voz los poemas que escojas y que tal vez te quieras compartir en especial con toda la gente que te está acompañando, que nos está acompañando en el día de hoy.
Bueno, entonces hay un poema que es una sola pregunta. Yedra, ¿cómo puede una voz que no es voz sino aire clandestino anudar el embrujo que lastima y apresa y aferrarme a la vida? Y este otro que se llama Conjuro de Silencio, va por la misma onda que el anterior. En este amanecer, cuando la lluvia engarza entre sus gotas mis memorias, la caricia del agua dibuja en la ventana anónimas presencias. ¿Cómo logra el silencio redescubrir huellas ocultas y transmutar el alba en densa noche? Wow, oye, es que no puedo dejar de exclamar y decir, wow, qué lindo, qué bonito, ¿no? Qué maravilla, María Clara. Por favor, sigue compartiéndonos Mis tus poemas. poemas, la mayoría o son pregunta o terminan en pregunta, porque como creo que ya alguna vez lo dije, yo no creo tener la respuesta, ni mucho menos imponerle mi respuesta a otro. Entonces me gusta dejarlo en pregunta para que el tema del espejo funcione, para que cada cual se responda a la pregunta a su modo y a su medida. Hablando del espejo, tienes un poema que se llama Fragmento del Espejo. Y me voy a tomar la libertad de leerlo. Por favor. ¿No? Aquel que intentabas atrapar con metáforas no fue tampoco él, ni fueron sus silencios tu mezcla voraz de palabras. Ese que has tejido en tus poemas te invita nuevamente desde el espejo roto que hay dentro de ti. Mira, este poema para mí me hace pensar mucho en aquellas personas que he conocido, por las que he sentido un gran amor y también un gran apego, y que yo quisiera atraparlas, ¿no? Como dices tú, con metáforas. Y bueno, todavía sigo intentando atraparlas con metáforas. Y espero que un día se me presenten y me digan, Gustavo, aquí estoy, ¿no? Ojalá así sea. Eso es lo lindo. Mira, María Clara, nos quedan 5 minutos para 2 poemas más tuyos y podernos despedir. Perfecto. 2 poemas con los que se cierra el libro. Caña brava. A medida que escribo, purifico mis dedos. Ritual de lo absoluto. Caña brava, mis palabras de olvido. Wow. Y el epígrafe final. Como la lluvia alimenta la hierba, el silencio precede a la palabra y la completa. Wow, María Clara, muchas gracias. Mira, María Clara, de verdad nos sentimos muy honrados, muy afortunados de haber contado contigo esta noche, de que tú hayas tenido ese cariño, ese amor por todos nosotros, de querer compartir tus palabras, tus poemas. Y le recordamos a la gente que este libro, Corte en el Tiempo, lo pueden adquirir en amazon.com. Y bueno, será hasta una próxima vez, María Clara, en que nos volvamos a encontrar, porque estamos listos para publicar tu tercer libro.
muchas gracias. No sabes cuánto valoro, Gustavo y Juliana, esta oportunidad que me dan de que mis palabras lleguen y toquen el corazón de alguien. Con que toque el corazón de una persona, con eso me doy por bien servida. Pues Muchas, ha muchas tocado mi gracias. corazón en el día de hoy, María Clara. Por eso estoy feliz. Profundamente. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero agradecerte personalmente porque pues he aprendido mucho contigo, cosas que no sabía y me has enseñado en todos estos días muchas cosas sobre la poesía. Entonces Gracias, te lo agradezco profundamente. Gracias, gracias a ti, gracias a los dos por la paciencia, por el tiempo y por esta delicia de conversación. Bueno, María Clara, un fuerte abrazo desde Sao Paulo, Brasil, donde me encuentro en este momento. Juliana está en Bogotá, Colombia. ¿Y tú estás dónde? En el nororiente antioqueño, en el bello nororiente antioqueño, entre las montañas. Qué maravilla. No, qué maravilla que nos hemos podido encontrar hoy en día. Bueno, un abrazo para todos los que nos siguieron y escucharon los poemas de María Clara y quedan muy invitados a nuestro próximo live dentro de 15 días. Chao. Y nos vemos para publicar el tercer libro de María Clara. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.